Fundamentalmente vecinos de la ciudad, personas con inquietudes por el sistema universitario, por la educación en la Argentina, estudiantes, docentes y también trabajadores no docentes que nos acompañan. Lo primero que quería decir es que siempre la universidad está unida a un modelo de país, explícitamente o implícitamente. La Argentina tiene la particularidad de que está a punto de cumplir sus 200 años del bicentenario de la independencia el próximo año. Sin embargo, cuenta con presencia universitaria en su territorio desde hace más de 400 años, lo decía recién Eduardo. Cuando los hechos de mayo de 1810 estaban ocurriendo en la plaza, en Córdoba se estaban preparando a festejar sus primeros 200 años de existencia, es decir, lo mismo que nos separa a nosotros con aquel Congreso Constituyente de 1816. Sin embargo, la universidad en la Argentina siempre estuvo unida a ese proyecto de país, fundamentalmente a partir de la organización nacional. La primera universidad es una universidad que no se plantea formar a los trabajadores, que no se plantea la vinculación con el desarrollo nacional, que no se plantea la universidad unida a el desarrollo estratégico de algunas áreas del país. Es una universidad que tiene como objetivo principal formar a la élite gobernante, a los dirigentes. Eran los únicos a quienes la universidad de una u otra manera estaba destinada. Formar a una élite. Ni siquiera el proceso reformista del año 1918 va a lograr un cambio sustantivo en esta matriz. Por supuesto que hay semillas incipientes, valiosas, que nos deja la reforma del 18 como uno de los grandes hitos de la historia de todo el mundo en materia del sistema universitario. Pero el modelo, quienes estaban en la universidad, no cambia sustantivamente. Recién por primera vez ese cambio se da con la llegada del peronismo. La vinculación del trabajo con la educación. La ambición de una universidad que fuera en búsqueda de los trabajadores. Y esto se plantea, como también Eduardo lo referenciaba, cuando por primera vez se consagra en el año 49 la gratuidad de la enseñanza universitaria, y cuando bajo un sistema de vinculación del trabajo con la educación, el general Perón impulsa la creación de la Universidad Obrera Argentina, que continuaba la política de las escuelas fábricas con los sindicatos y con el espacio universitario. Ese proceso, esa huella, encuentra en otra etapa, ya con la proscripción del peronismo, una etapa vinculada al desarrollismo. Es la época de la inversión científica en la Argentina, vinculada a etapas de desarrollo muy importantes en materia de hidrocarburos, vinculadas a la soberanía nacional. Pero son etapas breves, cortas, porque la sucesión de gobiernos de facto, gobiernos de iure, del autoritarismo, impacta fuertemente en la universidad. Por eso existe esa etapa autoritaria que tiene su máxima expresión en la noche de los bastones largos, pero que su mayor crueldad la refleja en la dictadura del 76 al 83, que llega a cerrar una universidad
la Universidad Nacional de Luján, y en el cual gran parte de los compañeros desaparecidos estaban vinculados al espacio universitario, como estudiantes, como docentes, como trabajadores no docentes, como graduados. Luego vendrá una etapa de la Universidad Democrática. Esa Universidad Democrática que no tiene grandes ambiciones en la calidad del sistema, pero que sí quiere abandonar el proceso de intervención inaugurado por Onganía y que trata y genera un aporte valioso en el proceso de normalización de elección de sus propias autoridades, de la vida democrática de la universidad. Pero vendrá la Universidad de los 90. Y en esa Universidad de los 90, el intento de que el consenso de Washington con sus directivas pase a imperar en el espacio universitario se hace una realidad. Se incorporan discusiones que hacen a la sustentabilidad del sistema. Se incorporan discusiones respecto a cuál era la propuesta académica que tenía que tener la universidad. En la etapa donde se elimina la escuela técnica y por lo tanto las carreras vinculadas al campo de las ciencias aplicadas o básicas también es renegado. Florece el marketing, los recursos humanos, las carreras vinculadas a la comercialización y los servicios, y se abandona, a punto tal que en una reunión con los decanos de la Universidad Tecnológica Nacional me comentaban, fue la etapa donde tuvimos que empezar a abrir la UTN a dictar educación física, inglés, licenciatura en educación, porque no teníamos estudiantes ni demandas en carreras de ingeniería. Queriendo o no, cada etapa moldó un carácter de ese proyecto de educación universitaria. Y la llegada de Néstor Kirchner no fue la excepción. Cuando en el año 2003 Néstor Kirchner inaugura, después de haber asumido la presidencia, su primer acto de gobierno viajando a Entre Ríos, al Colegio Nacional de Paraná, para que los docentes que hacía 3 meses no cobraban sus salarios y la educación básica no podía ser garantizada, interviene, aún siendo un problema de la provincia, para solucionarlo, muestra un camino. Un camino que hasta ese momento no habíamos advertido ni apreciado. Cuando Néstor Kirchner decide cambiar un paradigma, que no es prometer invertir en educación cuando al país le fuera mejor, sino que decide invertir en educación para que al país le fuera mejor, cambia la lógica. Y ese cambio de lógica progresivo impacta fuertemente en las universidades. Como lo decía Eduardo, las universidades y los organismos que nos aglutinaban, el Consejo Interuniversitario era un club para debatir y discutir el presupuesto, lamentarnos de lo que nos faltaba y nunca pensar ni siquiera qué teníamos que hacer nosotros por el conjunto del país, qué nos demandaba a las universidades y al sistema universitario de cada orden. Esa realidad comienza a revertirse. Año 2003, la educación en la Argentina tenía una inversión de 2.5 del PBI. Año 2003, el 5.5 del PBI iba a pagar los intereses de la deuda financiera internacional, de la deuda externa. 10 años después, el 2.5 del PBI es destinado al pago de la deuda financiera internacional y el 6.47 es destinado a la inversión educativa. No se trata de un maquillaje, es muy fuerte. Hay un cambio estructural de la inversión educativa, base del desarrollo de un modelo educativo. En este tiempo
tiempo hemos sido interpelados por muchos factores. Un primer factor que nos interpeló fue quizás el que nos convoca como subtema a esta conferencia. Calidad y cantidad. Durante mucho tiempo fueron paradigmas encontrados. Si queríamos una universidad para muchos, era a costa de tener una peor universidad. Y si queríamos tener una mejor universidad, más excelente, con mayor calidad, teníamos que construir una universidad para pocos. Esa fue la lógica imperante. Por ahí no explícita, pero sí implícita. Sí implícita en nuestras aulas. Esta es la lógica que imperó en gran parte del desarrollo mundial de la educación superior. Sin embargo, este tiempo nos ha permitido soñar que no podemos hacer una universidad inclusiva si no es con calidad. Y que no podemos pretender una universidad de calidad si queda reservada para unos pocos. Por lo tanto, el paradigma cambia. El paradigma de tener una universidad cada vez más inclusiva, pero con mayor calidad. Y este tiempo me permite concluir en números concretos que hemos sido capaces de construir más universidad y mejor universidad. Y ese es un hecho altamente virtuoso en la educación superior en la Argentina, en este sistema universitario único en el mundo y en América Latina. Único en su elección, único en su expansión territorial, único en su financiamiento y único en la gratuidad. Esto nos planteó repensar las políticas de inclusión en la universidad. No es cierto que la gratuidad sola garantice que todo el que quiera ir a la universidad pueda hacerlo. Al contrario, quienes hemos podido entrar a la universidad hemos sido los que más oportunidades hemos tenido. Si todos los que estamos hoy presentes en este auditorio comenzáramos el jardín de infantes en sala de 4 o 5, nos daríamos que la gran mayoría termina esa instancia inicial y que la gran mayoría ingresa al secundario y que afortunadamente la gran mayoría lo culmina. Pero ya en el ingreso al secundario nos daríamos cuenta que por muchos factores, una parte, quizás las 5 o 6 primeras filas para este lado, quedarían en el camino. Que de los que ingresamos al secundario, casi la mitad queda en el camino. Y los que seguimos caminando ni siquiera muchas veces nos damos cuenta. Y de la mitad que termina, quizás la línea de butacas a mi izquierda y una parte de los que están aquí en el medio, solo un 20%, las 3 filas, 4 de allí adelante, llegan a la puerta de la universidad, que encuentran abierta de par en par, que no se les cobra nada. Llegaron los que más oportunidades tenían, no aquellos que quedaron en el camino en el inicio al ingresar al secundario. Por lo tanto, la conciencia no la salvamos creyendo que la gratuidad hace a la universidad más inclusiva. Emilio Miñón, un gran docente universitario y dirigente de los derechos humanos en la Argentina, decía: la universidad llega tarde en la vida de la gente para pretender con la gratuidad ser equitativa. El país tuvo que pensar políticas activas para pensar la inclusión y tuvo que salir al encuentro de los que quedaban y estaban cerca. Por eso nuestro sistema tiene un ingreso de régimen de mayor de 25 años que, aún no terminando la escuela secundaria, por formación en el trabajo,
puede ingresar a la universidad por un régimen especial. Y hay miles de egresados del país que obtuvieron su título universitario sin haber terminado un secundario, por razones que seguramente él conoce, pero que la universidad le dio una oportunidad. Pensar en esa universidad más inclusiva nos hizo construir un nuevo sistema de políticas de becas que cambió sustancialmente. Becas en áreas estratégicas de la Universidad Argentina, becas para poblaciones vulnerables, becas para el resto de las carreras del sistema universitario. Ya les voy a mostrar el enorme cambio que esto significó. Pero otra gran política es la territorialidad de la educación superior pensada en términos de inclusión. Estudiar en la universidad era una experiencia de desarrollo. Uno emigraba para estudiar, porque solo el puñado de universidades que tenía la Argentina vinculado a una gran ciudad, Tucumán, Córdoba, Rosario, La Plata, nos mostraba que quienes llegaban de todos los extremos de la Argentina luego echaban raíces ahí, y la desigualdad del desarrollo nacional se profundizaba mucho más. ¿Cómo iba a tener más profesionales Formosa si quienes deseaban estudiar y tenían la oportunidad de hacerlo tenían que ir al nordeste, a Tucumán, a Córdoba, a La Plata? Y después de 6, 7 años de ejercicio, muchos de ellos allí arrojaban sus afectos, su trabajo, su ejercicio profesional y ya no volvían. Por lo tanto, los que más oportunidades tenían emigraban de los lugares que más los exigían volver para forjar el desarrollo de esa comunidad. Este proyecto político, como decía Eduardo, del peronismo a principios de los 70, del peronismo en las épocas que le tocó gobernar del 83 hasta la fecha, fue gestando nuevas universidades. Nuevas universidades que permiten hoy